¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un recorrido fascinante por la historia de la computadora. Es un viaje que va desde las herramientas de cálculo más antiguas hasta estas máquinas tan poderosas que, definen nuestro mundo actual. Y para que nos demos una idea de hasta dónde hemos llegado, empecemos por lo más avanzado que existe hoy. Miren, los laboratorios nacionales Lawrence Livermore tienen una responsabilidad enorme: garantizar la seguridad de las armas nucleares de su país. Y para eso, ahora usan supercomputadoras que corren simulaciones de detonaciones. Simulaciones, algo que se volvió indispensable después de que se prohibieran las pruebas físicas. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es que pasamos de mover bolitas en un ábaco a simular el poder de una estrella? Es una historia de milenios y todo nace de una necesidad muy pero muy humana. A ver, vamos a desentrañar todo esto. Ok, esta será nuestra ruta. Primero, la necesidad de calcular desde la antigüedad. Luego, un punto de inflexión clave, la guerra. Después, vamos a desglosar qué es el hardware y el software. Y al final, cerramos el círculo, del ábaco a los átomos. Perfecto. Empecemos con el primer punto. Vamos a ver cómo esta aventura comenzó hace miles de años. Aquí lo que de verdad impresiona es el tiempo, la escala de tiempo. Imagínense, durante miles de años el avance fue súper lento. Pasamos de las cuentas manuales del ábaco a los engranajes mecánicos de la pascalina. Y ojo, en el siglo XIX ya había genios como Charles Babbage, al que llaman el padre de la computación, que ya conceptualizaba máquinas increíbles como el motor analítico. Pero la tecnología simplemente no estaba ahí. El verdadero cambio de ritmo vino con gente como Herman Hollerith. Su máquina tabuladora, que usaba tarjetas perforadas para el censo, fue la semilla de lo que después se convertiría en IBM. Ahí fue cuando todo empezó a acelerarse. Y bueno, ese ritmo que por fin empezaba a acelerar estaba a punto de explotar. Y el catalizador, como muchas veces en la historia, fue un conflicto global. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Y de repente, el ejército se topa con un problema que nadie esperaba: las matemáticas. Se necesitaban con urgencia tablas de tiro para la artillería, pero las computadoras humanas, o sea, las personas que hacían los cálculos a mano, simplemente no se daban abasto. El ritmo era frenético y los errores podían costar vidas. Y aquí es donde la necesidad se convierte en la madre de la invención. Para poder descifrar los mensajes encriptados de los alemanes, un equipo de mentes brillantes liderado por el mismísimo Alan Turing creó algo revolucionario: la Colossus. Y esto es clave. Esta no era una máquina para hacer negocios o para la ciencia. Se construyó con un único propósito: ganar la guerra. Fue nada más y nada menos que la primera computadora electrónica, digital y programable del mundo. Cambió las reglas del juego por completo. Ahora que ya vimos por qué nació la primera computadora electrónica, vamos a hacer una pausa en la línea de tiempo para entender qué es una computadora. Empecemos por lo físico, el hardware. El concepto es súper sencillo. El hardware es, la parte física de la computadora. Todo lo que se puede ver y tocar son todos esos componentes electrónicos y mecánicos que al final del día hacen el trabajo. Y dentro de ese cuerpo hay un equipo fundamental. Primero está el cerebro, el CPU. Hoy lo conocemos como un microprocesador, un chip diminuto, ¿verdad? Pero sus abuelos, como la famosa ENIAC, eran gigantescos y funcionaban con tubos de vacío. El gran salto vino con la invención del transistor y después del circuito integrado, que permitieron hacerlo todo más pequeño, más rápido, más potente. Luego tenemos la RAM, que es como la memoria de corto plazo para las tareas del momento. El disco duro es la memoria a largo plazo, donde se guarda todo. ¿Y la tarjeta madre? Bueno, es el esqueleto que conecta y une a toda esta maravilla tecnológica. Muy bien, pero un cuerpo sin mente no hace nada. Así que pasemos a la otra mitad de la ecuación: el software. Y si el hardware es el cuerpo, el software es la mente. Es la parte lógica, el conjunto de instrucciones y programas que le dicen al hardware qué hacer. Es, por así decirlo, el fantasma dentro de la máquina. Entonces, aquí queda clarísima esta dualidad fundamental. El hardware son los componentes físicos, el cuerpo. El software son las instrucciones lógicas, la mente que lo dirige. No puede existir uno sin el otro, son inseparables. Y ese software viene básicamente en tres sabores. Primero, el software de sistema, que es la base de todo, como el sistema operativo. Pensemos que son los cimientos y las leyes de una ciudad. Luego está el software de aplicación, los programas que usamos todos los días, como el procesador de texto o el navegador. Esos serían los edificios y las tiendas de la ciudad. Y por último, el software de programación, que son las herramientas con las que los desarrolladores, construyen todo lo demás. Son las grúas y la maquinaria de construcción. Y con esto, cerramos el círculo.
Vamos a conectar toda esta increíble historia con nuestro presente y mirar un poco hacia adelante. Más de 5.000 años. Pensemos en eso un momento. Es el tiempo que le ha tomado a la humanidad pasar de deslizar unas cuentas en una alhambra a ser capaces de manipular átomos en un chip de silicio. Es simplemente increíble. Y aquí está la idea principal que hay que llevarse. Cada computadora que existe hoy, desde la más sencilla hasta la supercomputadora más potente, opera bajo los mismos principios que nacieron de toda esta historia. El dispositivo que está en un escritorio o en un bolsillo es descendiente directo del ábaco, de la pascalina, de la Colossus. No importa el tamaño o la potencia, la idea es la misma, un hardware físico que ejecuta las instrucciones de un software lógico. Desde contar cosechas y llevar censos, hasta descifrar códigos secretos y simular el universo, las computadoras siempre se han creado para resolver nuestros problemas más grandes. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Cuál será el gran desafío que resolverá la próxima generación de computadoras?